Capítulo 25 y 26. No soy dueño de Avatar, ni de la historia es de @Fabio_2001 de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. La cacería del Avatar seguía en marcha. Encabezada por la princesa Azula, la joven no tenía la menor duda de que más temprano que tarde terminaría por finalizar de forma eficiente su labor. A pesar de que lo tuvo a su merced en más de una ocasión, y que en cada una de ellas consiguiera escaparse de sus garras, al final, ella sabía que su captura o eliminación era algo inevitable. Por otra parte, tampoco olvidaba que su hermano Zuko y el raro de su tío también entraban en la misma categoría. Su valor no se equiparaba al del maestro aire, mas no podía simplemente ignorarlos. Ya le habían causado algunos problemas, enfrentándose a ella en compañía de su presa principal y sus amigos. Superada en número, aún recordaba muy bien cómo se vio obligada a retirarse en esa situación. No sin antes, infligirle un daño casi mortal al famoso dragón del oeste, en pos de arrebatarle el único aliado verdadero que tenía el inútil de Zuzu. Mas luego de ese incidente, otra oportunidad surgió cuando al estar supervisando un taladro que prometía atravesar los muros de Ba Sing Se, el monje hizo acto de presencia con el fin de destruir dicho artefacto. Luchando en solitario, empleando sus poderes de forma diestra e impecable, Azula estuvo a punto de derrotar con sus propias manos al infame maestro de los 4 elementos. Lastimosamente, la suerte volvió a estar en su contra, y una vez más, la mayor amenaza para los planes de su amado padre se le escapó. Refugiándose en el único lugar del mundo al que la Nación del Fuego no podía acceder. El tiempo siguió su curso, y tras ese tropiezo, retomó su cacería, al hallar un rastro de pelaje blanco, que solo un animal único podía dejar. Un bisonte volador. En compañía de su dúo de amigas, las 3 recorrían un bosque, utilizando como monturas unos animales reptilianos. Oye Azula, ya llevamos un buen rato por este bosque. ¿Segura que el bisonte del Avatar estará por aquí? Tile, a su lado, ojeaba todo su contorno. ¿Dudas de mi Tile? No, claro que no. Es que ya llevamos un buen rato dando vueltas por este bosque. Y la cara de Mai parece mucho más fría que de costumbre. Y tú más molesta, contestó Mai. Tranquilas chicas. Estoy segura de que hallaremos al bisonte, y probablemente al Avatar con él. Y si no está con él, entonces lo utilizaremos para que venga a nosotras. No se nos puede escapar otra vez. Hablando del Avatar, ¿alguna de ustedes sabe el nombre del chico de azul que estaba con él? Era muy lindo. De entre todas las personas en el mundo, ¿te fijas en un amigo del Avatar? ¿Y qué tiene de malo? A ti te gusta Zuko, y yo no digo nada. ¿Eso qué tiene que ver? No peleen chicas. Guarden eso para cuando sea necesario. Para ti es fácil decirlo Azula. Tú no tienes a ningún chico que siquiera te interese. Tile, soy una princesa. Preocuparme por algo así no sería propio de alguien como yo. Además, hay cosas más importantes que tratar de conseguir pareja. Vamos, no puedes decir eso. Al menos debes tener preferencias. ¿Te gustan altos, flacos, gordos, o quizá bajitos? ¿De verdad tienes tanta curiosidad por el tipo de hombre que me gusta? Por supuesto que sí. Y Mai también, ¿verdad, Mai? Azula entonces, miró a la nombrada. Un poco. Pues lamento desilusionar a las chicas, pero nunca me he molestado en pensar en alguna clase de hombre que pudiera atraerme. Entonces piénsalo ahora. ¿Te gustaría que fuera tranquilo y relajado? ¿Trabajador? ¿Cariñoso? Anda, deja que tu imaginación vuele. Pensativa, la joven desvió su mirada, mientras se llevaba su mano hacia su propio mentón. Supongo que me gustaría alguien en quien pueda confiar. Que nunca me traicione por nada del mundo, que haga todo lo que yo le diga, y que solo tenga ojos para mí. Si es atractivo no me importa mucho. Mientras tenga una apariencia aceptable, está bien. Pero incluso si me encontrara con un hombre que tenga todo eso, si no es lo suficientemente fuerte como para luchar contra mí y ser capaz de derrotarme, entonces no lo consideraré digno de estar a mi lado. Ay Azula, tienes que bajar un poquitín tus estándares. Tener a alguien atento y amoroso está bien. Pero más fuerte que tú. Eso es imposible. Por esta vez, estoy de acuerdo con ella. Dudo que encuentres a alguien que cumpla todo eso, y que además sea tan fuerte como para vencerte. Puede ser. Pero no pienso retractarme. Solo aceptaré a un hombre con la destreza suficiente como para
Un pensamiento, el fragmento de un recuerdo, la imagen de una persona, apareció de golpe en su mente. ¿Qué pasa, Azula? ¿Sucede algo? Preguntó Tile, curiosa. Oigan, miren. Por allá, indicó Mai, observando al frente. Más tal como había previsto la princesa, el rastro de pelaje blanco terminó por guiarla a la mascota del avatar. Preparada para tener una revancha con el nómada aire, se sorprendió un poco cuando no lo vio a él, sino a un grupo de señoritas que le resultaban desconocidas. Parecían ser alguna especie de grupo armado, ya que todas vestían la misma ropa, como si fuera un uniforme. El que el color predominante de sus ropajes fuera el verde, supo la dirección que tomarían las cosas. ¿Quiénes son esas? Vayamos a preguntarles, declaró Azula. Acto seguido, empleó su fuego control para disparar una poderosa llamarada. Seguidamente, un enfrentamiento entre la princesa y sus amigas inició contra aquellas guerreras poco después. Por supuesto, quien se alzó con la victoria fue la maestra fuego junto con sus amigas, y aunque en el calor del momento el bisonte volador terminó escapando, este triunfo suyo le abrió una gran oportunidad, que la llevaría a conquistar toda Ba Sing Se. Sin embargo, a medida que sus nuevos planes comenzaban a tener forma, su memoria volvía a traerle a esa persona que hacía mucho no veía. Se preguntó cómo podría estar, e imaginó las reacciones que tendrían sus compañeras si les revelaba la existencia de aquel sargento. Visualizó la completa sorpresa de Tile, y el enorme entusiasmo que pondría por saber más de él. La expresión de indiferencia que Mai siempre se esforzaba por mantener, rota ante la exposición de hechos que antes desconocía. Una cadena de sucesos, que al final, no sucedieron. Con frescas maquinaciones a poner en marcha, eliminó esos pensamientos, y regresó a centrarse únicamente en el cumplimiento de la tarea que se le encomendó. En la realización de la voluntad de su padre. Dejando que el nombre de Takeda se ocultara en una recóndita esquina de su memoria, hasta el día en que lo necesitara. Mas el sol se hallaba en su punto más alto. Pocas nubes poblaban el cielo, y algunas aves sobrevolaban tranquilamente sin ningún problema. Era un día cuyo inicio fue de lo más ordinario, sin nada que pudiera vaticinar algún cambio inesperado durante su transcurso. Todos, en el muro de Juren, no concebían ni la más remota posibilidad de que cualquier cosa sucedería. Llevaban un tiempo considerable haciendo guardia en esa posición, hasta el punto de dar prácticamente por hecho que no pelearían en un futuro cercano. Acostumbrándose a la monotonía de sus rutinas diarias, dejando que el aburrimiento, nacido de la inactividad, diera paso a la holgazanería. Arrastrados a la complacencia, incluso dejaron de preocuparse por la guerra en sí. Por desgracias, el destino conjuró en su contra para obligarlos a enfrentar una adversidad de magnitudes que ninguno jamás esperó. Mientras que un clima perfecto lo llenaba todo arriba, abajo, en la tierra, decenas de miles cargaban contra el muro de Juren, a grito de combate. Ascendiendo por enormes agujeros en la tierra que antes no existían, la ferocidad con la que arremetían hacía temblar las almas de los desprevenidos defensores de la fortificación que buscaban tomar. Mas en las almenas, flecha tras flecha se disparaban de arcos, con desesperación. Y a pesar de que la gran mayoría de esos mortales proyectiles conseguían incrustarse en la carne de varios enemigos, los mismos lograban responder al fuego, generando bajas en el bando contrario. Takeda, junto con todo su pelotón, se encontraba situado detrás de una unidad de arqueros. Sus hombres se mantenían firmes y formados, con sus lanzas en alto, preparados para usarlas. Esta formación sucedía a lo largo de todo el muro de Juren. Arqueros delante, y unidades de infantería atrás. Con maestros fuego que se aseguraran de dirigir la defensa de sus respectivos sectores, esta organización sonaba muy bien de primeras, pero ahora tenía que demostrar que de verdad era eficiente. Y durante los primeros minutos del ataque lo fue. De hecho, cuando sus agresores levantaron escalas para llegar hasta ellos, los arqueros retrocedieron, y sus compañeros en retaguardia avanzaron. Todo aquel que osaba siquiera asomar su rostro, terminaba atravesado por lanzas, encontrando su muerte. Seguidamente, los disparos seguían sucediéndose, con la única diferencia que los tiradores simplemente no podían tener visual de sus objetivos, llevándolos a disparar prácticamente a ciegas. Pero teniendo un maremoto de hombres como blanco, que seguían llegando y llegando, aún conseguían procurar decenas de bajas con cada segundo que pasaba. En medio de todo, mientras el conflicto seguía en desarrollo, Takeda analizó lo que sucedía.
El ataque tomó por sorpresa a cada miembro de la guarnición del muro de Jureen, incluyéndolo. Nadie esperaba que algo semejante pudiera suceder, y mucho menos que proviniera del sur. Las hordas de enemigos que se abalanzaban en contra suya, blandiendo lanzas, espadas, hachas, e incluso martillos, portando diversos tipos de corazas, provenían del lado en el que ellos mismos habían llegado. No venían del norte, de las montañas a las que se internó el general Bugin y el resto del ejército. De las tierras donde se suponía estaba el general Quan. Era por allí de donde tendrían que estar llegando. Era allí, donde el foso y el puente levadizo servirían como una ayuda sumamente significativa frente a situaciones como esta. En cambio, como esas defensas no existían del otro lado de la muralla, su labor de defensores pasó a ser mucho más ardua y difícil de lo que debería ser. ¿Cómo fue posible que tantos pudieran rebasarlos sin que se dieran cuenta, hasta el punto de situarse a sus espaldas? Era una duda que muchos todavía se hacían, aun estando en plena batalla en desarrollo. Los hoyos de los que salían, podrían intuir que los habían pasado justo por debajo a través de túneles. Sin embargo, eso no podía ser posible. Las habitaciones donde dormían los ocupantes del muro yacían bajo tierra. Y no eran pocas. Se extendían por varios metros en descenso. Incluso si de alguna forma se hubiese hecho así, alguien tendría que haberlos notado. Que un ejército entero los traspasara de tal modo no podía ser un proceso que pudiera pasar desapercibido. Además, ¿dónde estaban sus maestros? Las fuerzas que Takeda y todos sus compañeros de armas tenían delante de sí, todos ellos, eran no maestros. Ninguno ostentaba el inconfundible uniforme de aquellos que podían manipular el elemento tierra. Solo hombres ordinarios, sin poderes, era con lo que lidiaban. De modo que la defensa, pese a las bajas que sufrían, siguió desarrollándose en favor de la guarnición. Y para el joven guerrero, eso no podía ser una buena señal. Algo estaba ocurriendo, y eventualmente, la verdadera estrategia del enemigo saldría a la luz. Imaginándose diferentes posibles escenarios a suceder, planteándose diversos factores que podría estar ignorando, entre la numerosa horda que seguía creciendo ante sus ojos, su planteamiento se detuvo, al observar una pequeña figura a pocos metros de él. En la torre de vigilancia a su derecha, parado en el marco de su entrada, Satoshi sostenía una lanza apuntando en dirección de donde llegaban los enemigos. Mas no se movía. Paralizado, todo el cuerpo le temblaba. En su cara, tanto miedo como consternación se podían identificar, y cuando el cuerpo de un arquero, con 3 flechas clavadas en el pecho, cayó desplomado a sus pies, esas mismas emociones se intensificaron. Retrocedió unos pasos, se tropezó con su propio pie, cayó de espaldas, y por inercia, soltó su arma. Cuando alzó su cabeza, fue testigo de los últimos momentos de vida del caído, guardándolos en su memoria por el resto de su vida, sin desearlo. Satoshi, exclamó Takeda, pasando por encima del cadáver, y arrodillándose frente al niño. El cual, todavía no desviaba su mirada del muerto. Satoshi, mírame. Tomó su rostro por la fuerza, y lo desvió hacia él, céntrate en mí. En mí. Tomándose unos segundos para verificar el estado del pequeño, notó lo afectado que estaba, por lo que presenció. Escucha, ve abajo, y quédate allí. ¿Entendiste? Pero yo, su voz le temblaba, al igual que el resto de su cuerpo. No discutas. Solo ve. No es seguro aquí. Alzando su voz para que entendiera su orden, y levantándolo, tenía que alejarlo del peligro lo antes posible. Es el gigante. El gigante está aquí. Ese grito provino de alguien atrás suyo. Cuando lo escuchó, se giró al instante, con sus ojos abiertos de par en par, y corrió hacia las almenas, olvidando por completo a Satoshi. Saliendo de uno de los agujeros por los que todavía continuaban llegando más y más hombres armados, arremetiendo contra el muro de Jureen, el general Quan se mostró ante el mundo. Escoltado por 4 maestros tierra, portando ese gigantesco mazo, el mismo que utilizó durante el ataque a la colonia de Yangon, su presencia fue percibida casi de inmediato tanto entre sus fuerzas, como en la guarnición de la muralla. Gritos anunciando de su llegada lograron alzarse entre el caos del combate. Gran parte de las tropas de la Nación del Fuego se estremecieron al ser conscientes de lo que significaba su llegada, y pocos fueron los que no retrocedieron inconscientemente, al tener su figura a la vista.
el miedo se expandió en sus corazones con una velocidad monstruosa, resquebrajando sus voluntades, debilitando sus expectativas de victoria, hasta borrarlas por completo. Las expresiones de hombres decididos a vender cara su vida, se deformaron en terror, como si, de pronto, dieran por hecho que conocerían su final pronto. Aquel hombre, alzándose en medio de todas sus tropas, quieto e inmóvil, en tan solo un par de segundos, había infligido un daño significativo a la moral de sus contrarios. Su sola existencia debilitó el enorme fervor que se imbuían a sí mismos para defender sus posiciones, mientras que en sus subordinados, el que su líder estuviera junto a ellos, los inspiró a continuar en la lucha, impulsando sus esfuerzos por cumplir la meta que perseguía en consecuencia. Pero en Takeda, sucedía algo completamente diferente. Cuando lo vio, un temblor volvió a darse alrededor de su antebrazo derecho, igual que la última vez que se topó con ese hombre, esparciéndose a lo largo del resto su extremidad. Mostrando sus dientes, al hacer demasiada presión en su propia mandíbula, comenzó a respirar de forma agitada. Cerró sus manos hasta convertirlos en puños, y con su mirada fija en el maestro tierra, todo a su alrededor desapareció. La batalla en pleno auge, las muertes que iban en aumento en ambos bandos, el tumulto de cientos combatiendo y dándolo todo por sobreponerse frente a sus adversarios, se esfumaron, convirtiéndose en meras sombras borrosas. El único ser al que podía apreciar con claridad, el único entre un ejército de miles, era el general Quan Takeda. Asustado, el infante seguía de pie a pocos centímetros de él, sin comprender qué le sucedía al joven. Olvidándose de todo y de todos, se disparó a toda velocidad, pasando a Satoshi, empujándolo con brusquedad. «Takeda, espera», gritó este, mientras que la otra parte seguía alejándose con rapidez. Dejando a su batallón atrás, olvidándose por completo de Satoshi, agendándose de lo que acontecía a su alrededor, Takeda siguió corriendo a lo largo de la muralla, sin parar. Solo lo hizo, en la sección de la entrada principal, donde el general Quan se encaminaba a un paso tranquilo, sin preocuparse en lo más mínimo por las flechas que sobrevolaban en su dirección, porque rápidamente eran desviadas por su escolta, quienes lo cubrían con escudos levantados gracias al uso de sus poderes. Viéndolo acercarse poco a poco, paso a paso, el cuerpo de Takeda vibró al tener una vez más al maldito gigante. Por fin, volvía a tener la oportunidad que venía ansiando desde aquella noche. Por fin, tenía otra oportunidad para acabarlo. Por fin, tenía la ocasión para enmendar su última derrota, y quitarle la vida con sus propias manos. Cegado ante tal situación, su razonamiento se nubló por un instante, y dejó de pensar con claridad. Al tener una unidad de infantería obstruyéndole el camino, Takeda empujó con rudeza a varios de ellos, para atravesar su formación. Luego, con centenares de testigos fijos en él, y solo en él, muchos quedaron asombrados, al presenciar como un solitario uniformado de la Nación del Fuego, saltaba de las almenas, en un acto que para cualquiera solo podría considerarse un completo suicidio. No obstante, al aterrizar en medio de decenas de tropas enemigas, rodeado por cientos de miles de hombres armados, el no maestro, alzó su mirada, y volvió a correr hacia adelante. Durante unos segundos, cuando aquellos que atestiguaron de primera mano cómo un joven caía delante de ellos, no supieron cómo reaccionar. Y ante esa falta de respuesta, Takeda derribó al primero de sus muchos obstáculos, descargando su puño en el centro de su rostro. Tal fue la fuerza con la que embulló ese ataque, que el hombre salió despedido, derribando a otros que justo detrás. Sorprendidos, más y más se fueron percatando de la existencia del sargento, quien seguía avanzando en su carga, atravesando las filas enemigas. Naturalmente, el asombro que provocó su llegada no fue algo de mucha duración, y al tener a alguien vistiendo un uniforme de colores rojos, muchos se abalanzaron sobre él. Pero a pesar de verse rodeado por todo un ejército, aun cuando se veía inmensamente superado en número, nadie podía pararlo. Lanzaba golpes rápidos y contundentes, que noqueaban casi al instante a quienes lo recibían. Empleaba una destreza y agilidad que ninguno de los que se atrevía a plantarle cara podía igualar. Incluso hubo varios que, ante el poder de sus ataques, salían volando algunos metros en el aire. Era como una bestia indomable, imposible de detener, dejando a su paso los cuerpos de sus víctimas. Una imagen, que no fue ignorada por la guarnición del muro de Juren. Para los que se hallaban en la muralla, y vieron con lujo de detalle su asombroso avance, quedaron estupefactos.
Atestiguar cómo uno de sus compañeros se lanzaba de cabeza contra el enemigo, y lograba seguir adelante pese a su amplia desventaja, su moral, casi extinta tras la llegada de Quan, se revitalizó. Recobrando sus fuerzas, un nuevo ímpetu por combatir nació en ellos, y comenzaron a luchar con mucha más fiereza que antes. Por supuesto, Takeda desconocía esto por completo, pero cuando comenzó a tener problemas en su correr, los frutos de sus acciones se alzaron. Algunos arqueros, decididos a apoyar a este guerrero desconocido, concentraron su fuego en torno a él, derribando a muchos, demasiado distraídos como para intentar evadir los proyectiles. En poco tiempo, más y más flechas cayeron sobre los enemigos que se esforzaban por bloquearle el paso a nuestro protagonista. Con sus numerosos obstáculos sufriendo cada vez mayores bajas, Takeda consiguió aumentar su velocidad. Y al final, luego de dar otro gran salto, aterrizó a tan solo un par de metros del mismísimo gigante, el general Quan. Toda la escolta del militar, reaccionó de inmediato al verlo, y con el uso de su tierra control, se deslizaron en el suelo como si estuvieran patinando, hasta rodearlo. Adoptaron posiciones de lucha, y estaban más que listos para atacarlo. Pero no lo hicieron. Se detuvieron, quedándose estáticos, y callados. Takeda por su parte, desde el instante que llegó, no desvió su intensa mirada, cargada de hostilidad, hacia el único ser por el que había atravesado todo un ejército. Quien, a su vez, lo observaba con indiferencia. Imprudente, declaró Quan, hablando de forma lenta y pausada: te perdoné la vida en tu colonia, y ahora vuelves a mí quien eres. Acto seguido, en un rápido movimiento, el sargento desgarró su propia ropa, exponiendo la cicatriz que tenía a lo largo de su antebrazo derecho. Mostrándola para que pudiera verse mejor, la cabeza del general se alzó un poco. Ah, el niño que escapó. Sí que has crecido. Tu madre seguramente estaría orgullosa. El cuerpo entero se le estremeció al escuchar eso, y su expresión se endureció, emitiendo ira, enojo y rabia. No hables de ella. Pequeñas gotas de sangre nacieron de sus temblorosos puños, y su voz se escuchaba contenida. Como si se estuviera esforzando por no gritar. Ya veo. Bien, si estás listo para morir, ataca entonces. Me dará mucho gusto reunirte con tu madre. Sin dudarlo, con una rapidez casi inhumana, Takeda acometió de frente contra el famoso general, llegando a él en casi una milésima de segundo. Su primer movimiento consistió en una finta, para hacer creer a su contrario que lo atacaría con puñetazo recto, en dirección al rostro. Pero en el último segundo, fue a por su verdadero objetivo, y golpeó con sus palmas abiertas los oídos. Tal ataque, tomó por sorpresa al gigante, y lo desorientó un instante. El cual, Takeda aprovechó para descargar una serie de golpes, que abollaron la armadura que recubría al general en puntos exactos. Luego, al notar cómo éste daba algunos pasos hacia atrás, optó por asestarle otro, dirigido al centro de su estómago. Al conectarlo, su oponente fue empujado varios metros. Los pies los tuvo pegados al suelo en todo momento, y ello ayudó que la distancia en la que fue enviado quedara marcada ante la vista atónita de la escolta de antes, más la de miles de espectadores, que observan el combate impresionados, a la par que la batalla por el muro de Juren seguía en marcha. El general Quan pegó una de sus rodillas en la tierra, con la mirada baja. Incentivado por ello, el no maestro volvió a dispararse para seguir con más ataques. Sin embargo, cuando nuevamente llegó hasta él, a tan solo un par de centímetros, el muy maldito se irguió de repente, buscando agredirle justo por debajo de la mandíbula. Afortunadamente, reaccionó rápido, y se inclinó en el último segundo, evadiendo la ofensiva. Seguidamente, escapó de otra, al agacharse, y dejar que el barrido que ejecutó el gigante con su extremidad, le pasara por encima. Ahora pasó a ser su turno para contraatacar, y al tenerlo tan cerca de él, copió el primer movimiento que su rival falló en utilizar en él, consiguiendo el resultado opuesto. Para rematar, volvió a fijarse en su abdomen, empleando una dura y destructiva patada, que acertó de lleno. Empujándolo varios metros por segunda vez, Takeda cargó de frente, con la intención de seguir propinándole mucho más daño. En eso, Quan volvió a hacer un movimiento repentino, alzando su mano, y cerrándola con rapidez. Segundos después, la misma tierra que el joven guerrero pisaba, se movió, y aprisionó sus pies, deteniéndolo.
Sorprendido, desvió su atención de su enemigo por apenas un segundo, y en ese minúsculo fragmento de tiempo, cuando quiso retornar su atención en el general, sus reflejos actuaron, cruzando sus brazos, para cubrirse de un puño en camino hacia su rostro. La fuerza del impacto, despegó sus piernas retenidas, y lo alejó a una gran distancia. Pero manteniendo el control, cuando sus manos tocaron el suelo, se impulsó a sí mismo, para retroceder con una pirueta en el aire, y aterrizar sin sufrir algún daño. Cuando alzó la vista, notó que tenía a la escolta del general justo delante, e intuyó, que con ese único ataque que le dieron, fue mandado mucho más atrás de su posición inicial al comienzo de la lucha. Entonces, tanto Takeda, como el general Quan, cruzaron sus miradas. Sus mentes y cuerpos convergían totalmente en su duelo. Ninguno era consciente de lo que sucedía a su alrededor, ni tampoco les importaba. Tenían todo su ser, enfocado en el oponente delante de ellos. Pero existía una diferencia notable entre ambos. Los ojos de uno se hallaban serios, abstraídos en la lucha, con suma concentración. Los del otro, aunque compartía esas mismas características, también irradiaban una gigantesca cólera, y una intención asesina casi monstruosa. Abalanzándose entre sí, en una carga mutua, cara a cara, se encontraron justo en medio de los maestros tierra, subordinados a Quan. Allí, sus puños chocaron con una intensidad tan grande, que aquellos que los rodeaban, fueron empujados por una onda invisible para el ojo humano, acompañada por una nube de polvo que nació al mismo tiempo. También, a muchos miembros del ejército del gigante que atestiguaban su duelo, y algunos que no, les sucedió lo mismo. Ampliando, así, el espacio que tenían para continuar enfrascándose en su lucha con más libertad. Sin ser afectados por sus mismos ataques, luego de un breve rato, los contendientes se separaron de un salto en retroceso, conservando una distancia muy próxima. Nada mal, muchacho, reconoció Quan, observando el dorso de su mano. Luego volvió a fijarse en su oyente, fuiste por mis tímpanos para desorientarme, y luego quisiste bloquear mi ki. Si fuera un maestro tierra ordinario ya me habrías vencido. Pero yo no soy ordinario. ¿Cuál es tu nombre? Takeda. Takeda. Me aseguraré de recordar tu nombre, después de que te mate. No. Serás tú el que morirá hoy. Sin nada más que decir, la pelea prosiguió. Yendo hacia su rival, presto a cumplir con su palabra, el joven se detuvo de golpe cuando vio como de un simple pisotón, el hombre frente a él alzaba una enorme roca de forma circular, y se la enviaba en su dirección. Al destruirla en su totalidad al chocar con su puño, se percató que sus piernas yacían retenidas otra vez, y para cuando vio llegar un enorme mazo aproximándose, no tuvo tiempo para protegerse. El arma lo catapultó lejos, muy lejos. Tanto que cuando su cuerpo cayó y rodó, al intentar erguirse, vio que tenía las puertas del muro de Juren justo detrás. Sintiendo un dolor recorriéndole todo el cuerpo, escupió sangre, levantó su guardia, dispuesto totalmente a continuar. Pero Quan desapareció de improviso. Ya no podía verlo, y exploró con la mirada a sus alrededores, en pos de hallarlo. Finalmente, lo encontró en el aire, descendiendo justo en su posición, con la clara intención de enterrar su mazo en él. Replegándose con un rápido salto, el impacto del descomunal martillo desquebrajó y hundió la tierra en donde aterrizó. Muchos soldados se vieron afectados por el repentino suceso. Los más lejanos solo perdieron el equilibrio y ya, los que yacían cerca al lugar del choque, saltaron por lo alto, levantados por la repentina elevación del suelo debajo de sus pies. Una vez más, Takeda arremetió sin una pizca de duda. Impulsándose con una de las muchas rocas recién nacidas, que se alzaban hacia el cielo, dio un gran salto, y dirigió una patada que tenía la intención de dar en el lado izquierdo del rostro del general. Pero justo antes, su pierna fue atajada, e instantes después, lanzado hacia la entrada de la muralla, estampándose contra ella. Seguidamente, el maestro tierra levantó un muro con varias de las piedras que tenía a su alrededor, y al apoyar su mano en lo que acababa de creer con fuerza, las disparó sin piedad. Viendo venir esto, el guerrero se tiró a un lado, sin recibir ningún daño. Sin embargo, al fijarse de nuevo en su contrario, notó que alzaba su dedo índice y medio, provocando que una serie de estacas de tierra se dirigían hacia su persona. Por supuesto, también las esquivó, incorporándose en el proceso. Mas, al darle una pequeña mirada a esa columna tan distinguible, quedó paralizado. El brazo donde tenía la cicatriz volvió a temblarle, y dejó de estar concentrado en el combate.
Un gran pedrusco lo aplastó otra vez contra las puertas que tenía detrás. Esta agresión sí le causó mucho daño, y cuando se ponía de pie lentamente, una enorme mano tomó su rostro, estrellándolo contra el acero del muro de Huren. En el sitio donde fue hundido su cráneo, se creó una abolladura profunda, demasiado profunda. Y cuando fue soltado, se desplomó hacia adelante, casi inconsciente. «Eres fuerte, muchacho». No existía enojo en su hablar, ni tampoco burla. Solo seriedad, e indiferencia. Al apreciar cómo su contrincante intentaba de nuevo levantarse, lo pateó con fuerza en el costado de su torso, alejándolo un par de metros, pero no lo suficiente. Arrodillado, con una estela de sangre descendiendo por su nariz, y otra a un costado de su cabeza, tenía la mirada baja. Al alzarla, mostrando su rostro, a pesar del dolor que lo recorría, se mostró desafiante, ante los ojos del imponente rival que seguía observándolo. En cuanto llegó a ponerse totalmente de pie, Quan, sosteniendo en la mano derecha aquel enorme mazo, pasó a la ofensiva yendo hacia él, ejecutando un izquierdazo recto. Gracias al uso de su poder, su movimiento fue rápido, acortando el espacio que existía en tan solo un pestañeo. Mas los reflejos de Takeda reaccionaron con igual velocidad, desviando el golpe, y dándole otra oportunidad para responder. Su brazo se convirtió en una lanza mortífera, que clavó en el centro del cuello. Cuando la retiró, siguió con otro diferente, dándole con sus nudillos a un costado de la quijada, terminando con una patada giratoria que dio en el otro lado de su cara. Toda esa sucesión, fue de apenas unos segundos, y en ese lapso, había conseguido lastimar a Quan de semejante forma, que todo el cuerpo se le encorvó, e hizo presión en su garganta con su mano libre. Su rostro permanecía oculto, fijado al suelo. Impresionante. Primero mi cuello, y luego seguiste con mi mandíbula. Se le escuchaba entrecortado, demostrando que le costaba hablar. Pero conforme seguía formulando palabras, recuperaba la profundidad de su grave voz, querías provocarme una falta de aire repentina, seguido de un traumatismo. Te he subestimado, muchacho. Levantando la vista, su lenguaje corporal continuó mostrándose estoico, bajando ambas manos, pero tendrás que hacerlo mejor, si de verdad esperas vencerme. Listo para volver a atacar, de la nada, un cuerpo cayó del cielo en medio de los dos luchadores. El cual, vestía ropas de colores rojos. Confundido, Takeda se fijó en las almenas de la muralla, y notó como la lucha que había estado ignorado hasta ahora, ya se libraba en lo alto del muro del Huren. Al mismo tiempo, Quan aprovechó para propinarle una patada frontal en medio de su pecho, que lo dejó otra vez, frente a las puertas de la fortificación. En ese lugar, más cuerpos cayeron a su lado, y comprendió que las tornas de la batalla no estaban del lado de la Nación del Fuego. Un ataque frontal es una distracción perfecta. Comenzó a hablar el general, situándose en una nueva posición, encarando la entrada que sus fuerzas buscaban tomar, posando el arma que ostentaba sobre su hombro. Con tantos atacándote de frente, nunca esperarías que también vinieran por tu espalda. Los ojos del joven se abrieron tanto como pudieron, comprendiendo que toda esa horda de soldados no maestros, todos esos hombres que se habían lanzado de cabeza contra una fortaleza guarnicionada, no eran más que un despiste. Algo en lo que todos los defensores concentrarían su atención, mientras otra fuerza los sorprendía por la espalda, rellenando el foso defensivo, y levantando escalas sin ningún impedimento, hasta llegar con sus distraídos contrarios. Una estrategia simple, sin duda. Pero a medida que más cuerpos de los defensores eran empujados y arrojados a lo largo de toda la muralla, Takeda comprendió que la batalla estaba perdida. El muro de Huren había caído. Al abrirse las únicas puertas que daban acceso a la misma, tal hecho fue confirmado ante los ojos de todo el ejército invasor, quienes no convergieron en ese punto de inmediato. Su comandante en jefe seguía enfrascado en su propio duelo, y ninguno quería interrumpirlo. Frustrado porque las cosas se estuvieran tornando en un rumbo siniestro, el corazón de Takeda no se inmutó. Dio un paso adelante, determinado a continuar con lo suyo, sin importarle en lo absoluto nada más. Mis hombres ya han ganado la batalla. Aún así, ¿deseas continuar?, preguntó Quan. Nadie respondió. Valiente, pero imprudente. Incluso si me derrotaras, no podrías contra todo mi ejército. ¿Tanto deseas morir? Tú, asesinaste a mi madre, la rabia en su voz, el odio que despedía en sus ojos, y la ira emanando de su ser, eran muy palpables, y por eso, pagarás con tu vida. Osadas palabras, para alguien que ya ha perdido.
Pero si insistes, adelante, acércate. Ya no me contendré. Contenerse. Al entrar por sus oídos esas palabras, todo lo que sentía por ese maldito se acrecentó tanto que venas comenzaron a sobresalir de su frente, y sus dientes volvieron a estar visibles, por la furia que ya lo dominaba por completo. Entonces, justo cuando en el momento exacto en que estaba por ir contra el gigante, la mano de Shao lo tomó del brazo, intentando arrastrándolo en dirección contraria. ¿Qué rayos crees que haces? Hay que irnos. Le gritó este. Desconociendo qué rayos hacía Shao, o por qué trataba de alejarlo, volvió a fijarse en Quan, y rápidamente se liberó de su agarre. Solo para ser atrapado de vuelta, por muchas otras manos que se aferraron a él. Todo su pelotón había salido, y ahora, en contra de su voluntad, lo apartaban del asesino de su madre. ¿Qué hacen? Suéltenme. Decía Takeda, esforzándose por liberarse, con la vista aún fija en el maestro tierra, alejándose cada vez más y más. Les dije que me suelten. Es una orden. No, no, no. Déjenme ir. No. Desesperado, forcejeó todo lo que pudo, haciendo uso de cada gramo de fuerza que aún le quedaba. Pero en su descuido, cada extremidad suya, tanto brazos como piernas, estaban por completo inmovilizadas por demasiadas manos como para hacer cualquier tipo de movimiento. En completa cólera, miró a los ojos de su enemigo, y continuó gritando. Te mataré. No importa cómo, lo haré. Te asesinaré con mis propias manos. No importa cuánto me tarde, o dónde te escondas. Morirás. El general, quieto en su sitio, vio todo esto con frialdad, sin demostrar nada en lo absoluto. Cuando el joven guerrero fue llevado en el interior del muro, desvaneciéndose su figura, se dio la vuelta, dando pie a un paso lento y tranquilo, perdiéndose entre las filas de su ejército, hasta desaparecer. El resto de sus fuerzas corrió hacia el acceso principal abierto de par en par, para entrar en la fortaleza, asestarle el golpe de gracia, y dar por finalizada su conquista. Presos del pánico, y conscientes de que ya no existía nada que se pudiera hacer, las tropas de la Nación de Fuego huyeron despavoridas, desesperados por no morir, internándose en las montañas del norte. El sabor de la derrota era amargo, y agrio. Cientos de soldados de la Nación del Fuego caminaban en desorden, desmoralizados, sin tener un rumbo fijo, en medio de un ambiente triste y fúnebre. Manchados de sangre, tierra, con sus ropas en un estado casi andrajoso, marchaban con sus miradas bajas, y sus espíritus quebrados. Sí, habían conseguido de forma milagrosa escapar del muro de Juren, y evitar caer junto a él. Pero eso no minimizaba su fracaso. Tenían el deber de resguardarlo, protegerlo, y no permitir que cayera en manos del Reino Tierra, bajo ningún concepto. No cumplieron con ello, y ahora, el remordimiento de las vidas que se perdieron, de los amigos que ya no estaban, de los rostros que nunca volverían a verse, atormentaba las mentes de la vencida guarnición de la fortaleza. O lo que quedaba de ella. En la noche, los soldados se asentaron en una zona plana, con algo de vegetación. Era lo más cercano que tenían a una cama, y la mayor comodidad a la que podían aspirar. La mayor, y la única. Sin tener absolutamente nada para establecer algo que se asemejara a un campamento, los maestros fuego prendieron tantas fogatas como les fue posible, ya que el estar en un terreno con tan pocos materiales incendiarios, aun teniendo el control de dicho elemento, no resultaba ser una tarea sencilla. En torno a ellas, se reunieron varios que buscaban tener una fuente de calor que les evitara sentir frío durante su dormir, queriendo gozar de un sueño agradable después de todo lo que sucedió. Lastimosamente, muy pocos consiguieron hacer tal cosa. Descansar en la intemperie, dentro de tierras controladas por el enemigo, sin comida, ni agua, sumado a la duda de su porvenir, impedía que el descanso que tanto necesitaban sucediera. Aunque, con el pelotón de Takeda, esto no ocurría. Habiendo pasado por una situación casi idéntica en el pasado, lo llevaban mucho mejor que el resto. Se mostraban centrados, firmes, prestos a seguir, aun pese a la pérdida del muro de Juren. Entre ellos conservaban buenos ánimos, los necesarios para no estar tan malogrados y tristes como la mayoría de sus camaradas. Siendo los únicos en mantener la computadora pese a las circunstancias. Exceptuando a un miembro clave del grupo, que se hallaba en un estado similar, o incluso peor que las demás unidades. Su propio sargento. Solo en la oscuridad, Takeda se hallaba recostado, dándole la espalda a sus hombres, con varios metros de distancia separándolo de ellos.
Ninguna luz lo alcanzaba, haciéndolo casi indistinguible, camuflándose de alguna forma con la tierra en sí. Hasta el punto en que uno podría confundirlo con una formación rocosa más, de las muchas que se podían ver en todas partes. Ocultándose de forma perfecta, borrando su existencia casi por completo. Shao, viéndolo así, se alejó de sus compañeros de pelotón, y fue a su encuentro. ¿Estás despierto?, preguntó, al estar a tan solo un par de metros de él. Al no obtener respuesta, siguió hablando, no sé qué pasó allá, contigo y el general Quan, pero en serio, tienes que decir algo. Ya llevamos 2 días caminando hacia ningún lado. No puedes estar sin decir nada por siempre. Además, estamos en serios problemas. Casi todos los capitanes están muertos, los pocos que quedaron no saben qué hacer, y los demás sargentos tampoco. Algunos perdieron a todos sus hombres, y hay pelotones enteros que no tienen el suyo. También están soldados que se separaron de sus grupos, y se juntan con otros. No hay orden, nadie sabe qué hacer, y la poca comida que de milagro algunos lograron rescatar ya casi se termina. Con suerte nos durará hasta mañana. Preocupación se oía en su voz, acompañada de nerviosismo, duda, y alarma. Yo sé que tenemos nuestros problemas, pero también creo que tú podrías hacer algo. Ya sé que suena loco, pero casi todos aquí te vieron luchar contra Quan, y estoy seguro de que te escucharán si les hablas. Podrías, no sé, mejorar las cosas. Quieto, sin mover un músculo, Takeda permaneció como un cadáver sin vida. Sordo a lo que Shao le decía, sin darle ninguna respuesta que pudiera aplacar sus miedos. Takeda, por favor, solo levántate y haz algo. Moriremos si las cosas siguen así. Por segunda vez, las súplicas que formulaba, no llegaron a nada. Así, fracasando en su intento por hacerlo reaccionar, el soldado vio a su sargento por otro par de segundos, y se dio la vuelta, listo para regresar con sus compañeros. Al menos, habla con Satoshi. Ha estado muy callado después de lo que pasó. Está por allá sentado en esa pequeña colina. Y por si no lo sabías, él fue quien nos avisó dónde estabas. Si no nos hubiera dicho, habrías muerto en Juren, como querías. Esas fueron las últimas palabras que le dedicó esa noche. Al llegar a la fogata donde su calor bañaba a todos los miembros del pelotón, se recostó y dio paso a dormirse. Justo entonces, Takeda se levantó. Apretando sus rodillas contra el pecho, la figura de un niño era iluminada por la luz de la luna. Sin que el calor de cualquier fuego pudiera alcanzarlo, con la mirada perdida y vacía, no reaccionó de ninguna forma al sentir como alguien se le acercaba. ¿Por qué lo hiciste? Reconociendo la voz de inmediato, Satoshi no se molestó en ver a Takeda. De haberlo hecho, habría notado que este lo miraba con ojos hostiles, puños cerrados, y que el sonido de su voz no sonaba de la forma en la que uno se dirige a un amigo o camarada. ¿Por qué les dijiste que me sacaran? Un hombre nunca abandona a sus amigos. Es lo que decía mi papá. Tal mención fue algo inesperado para Takeda y produjo que su aparente enojo, que parecía estar dirigido al niño, bajara. Sus manos se abrieron, y sus párpados bajaron unos segundos. Al momento de levantarlos, su expresión se transformó en una más calmada. Quisiera que estuviera aquí. Sentándose justo a su lado, los dos, tanto el sargento como el pequeño, observaban el paisaje que tenían delante. Montañas y más montañas que se extendían hasta donde el ojo humano podía apreciar, con una luna alzándose por encima, alumbrando sus rostros, carentes de expresión. ¿Cómo era tu padre?, preguntó el joven, luego de un silencio. Él era un sargento del ejército, como tú. Mi mamá murió poco después de que yo nací, así que mi hermana me cuidó mientras papá estaba de servicio. Cada semana siempre nos escribía una carta, contándonos lo que hacía, y nos preguntaba si estábamos bien. Cuando le daban el permiso para volver, traía regalos, me contaba historias, y los tres pasábamos todo el día juntos. Una fugaz sonrisa se asomó. Una fugaz y efímera sonrisa, que desapareció tan rápido como llegó. Cuando tenía que irse, siempre le pedía que se quedara, o que me llevara con él. Nunca me dejó. Cada vez que se iba, prometía que volvería lo antes posible, y que seguiría escribiendo una carta por semana. Hasta que las cartas dejaron de llegar. Acurrucándose aún más a sí mismo, tapándose la cara con sus rodillas, lágrimas de angustia nacieron en el infante, pero no caían. Las retenía, buscando no mostrarse débil y contener el dolor que le provocaba la innegable verdad de su pérdida.
Yo, quiero ser como él. Quiero ser un sargento, y ser tan fuerte como lo era mi papá. Quiero, hacerlo sentir orgulloso. Satoshi asintió. Takeda siguió admirando a su pequeño amigo. Vio como un ligero temblor le recorría su cuerpo, como gemía en su continuo intento de no quebrarse ante él, hasta escuchar fuertes inhalaciones, que solo podían corresponder a mocos que no deseaba que salieran de su nariz. Tal vez el shock por haber presenciado la muerte de un ser humano frente a sus ojos había sido mucho mayor de lo que creyó en un primer momento, o quizás solo se trataba del frío del aire. Llegando incluso a considerar de que pudiera tratarse de ambas cosas, el joven guerrero levantó su mano, en un amago por posarla en la cabeza del chico, y consolarlo. Pero se detuvo a medio camino, dudando de su propia acción. Eres fuerte, Satoshi. Mucho más de lo que crees, reconoció Takeda, ganándose una mirada curiosa y un tanto sorprendida de su único oyente. Volviendo a ocultar su rostro, ninguno de los dos dijo nada durante el resto de la noche. Permanecieron en sus lugares, a la luz de la luna, cada uno lidiando con diferentes pensamientos. Solos, sin que nadie estuviera pendiente de ellos, dejaron que el tiempo transcurriera, y que la oscuridad los abrazara. Mas con el sol alzándose por la mañana, un nuevo día empezaba para las tropas. Quienes ya apenas tenían ánimos de seguir. Sentados en grupos, charlas preocupantes, acompañadas por la imagen de caras decaídas y afligidas, fue la forma en la que amanecieron los hombres. Shao compartía un minúsculo pedazo de pan que tenía, cortándolo en trozos aún más pequeño con sus compañeros de pelotón. Cuando terminó, vio que todos comían lo que podría ser su último desayuno, sin que él tuviera algo que ingerir. Sonrió con un matiz de tristeza, ante el sonido de su propio estómago por el hambre que sentía. En aquel momento, el pesimismo reinaba en las mentes de todos, y era muy sabido que conforme el tiempo seguía transcurriendo, sus posibilidades de supervivencia decaían a una velocidad terrorífica. Nadie cuestionaba la realidad de que si no sucedía algo pronto, encontrarían un triste final en muy poco tiempo. Centrados en sus propios mundos, los hombres no se dieron cuenta cuando el sargento al que respondían se internó entre ellos. Todos, escuchen, comenzó a decir en voz alta, para llamar la atención. Desplegó un papiro en el suelo, y cuando verificó que cada uno de sus soldados respondía a su llamado, siguió hablando, estuve preguntando si alguien tenía un mapa y conseguí esto. El que me lo dio dijo que lo había agarrado por orden de su sargento, pero nunca lo vio salir del muro. Ahora, nosotros llevamos 2 días viajando hacia el norte desde Juren, así que debemos estar por aquí. Si seguimos, y doblamos en este paso, nos toparemos con un río. Puede que allí esté el ejército del general. Es un buen lugar para abastecerse de agua, y según el mapa, hay menos montañas por esa zona. Pero si no está, tendremos ir al Templo Aire del Norte. Solo se me ocurre ese sitio para instalar una base de operaciones. De camino puede que nos topemos con algún animal, así que le pedí a Satoshi que nos consiguiera arcos y flechas. ¿Alguno de ustedes sabe de cacería? Shock. Total y completamente en shock quedaron cada uno de sus hombres ante semejante exposición. Un océano de dudas los acribillaban por segundo, a la par que sus mentes seguían en la labor de procesar la nueva información que se les dio. Impresionados, sorprendidos, confundidos, no sabían por dónde empezar a cuestionarle, o qué pregunta de los cientos que se les acumulaban en la boca debían de formular. Hasta Shao se hallaba paralizado por el nuevo plan de acción de su sargento, e igual de impactado que el resto. Oye, Takeda, la voz de Satoshi alertó a todos, y cuando lo vieron acompañado por 5 arqueros, lo que sentían antes se disparó a niveles astronómicos. Ellos dicen que quieren venir con nosotros. Bien, nos sirve. Ustedes quédense aquí. Iré a buscar un par de cosas con los capitanes. Cuando Bulba, partimos poniéndose de pie, y yéndose a hacer lo que dijo, de golpe, todas las miradas se ciñeron sobre Shao. En consecuencia, salió en su persecución para hablar bien con él, ya que aún no entendía qué sucedía. Takeda, detente solo un segundo. Caminando a su lado, la alarma en su voz venía cargada con duda. ¿Qué rayos fue todo eso? ¿Querías que hiciera algo? Ya lo hice. Bueno, sí, me alegra que ahora tengamos un plan. Pero ¿cómo haremos con el resto? Somos cientos. Somos 56, con los que trajo Satoshi. Espera. ¿De qué hablas?
Bloqueándole el camino, la expresión de su cara la dominaba la consternación. Solo nos iremos, y ya. Solo así. Un grupo pequeño puede pasar más desapercibido que cientos. No, detente un momento. Tenemos que hacer algo con todos ellos. No podemos abandonarlos. No son mi responsabilidad. El pelotón sí lo es. Pero ¿y ellos qué? Aunque no sean de nuestro grupo, siguen siendo compañeros de armas. ¿Dónde está el honor en no hacer nada para ayudarlos? No soy su comandante, ni tampoco su líder Shao. No me responden a mí, y no me seguirán si solo les digo que lo hagan. Casi todos te vieron pelear contra el general Quan. Si les hablaras, o les dijeras a dónde vamos, querrán acompañarnos. Estoy seguro de que lo harán. Ninguno sabe qué hacer, y tener un destino claro es mejor que solo estar caminando a ciegas. Si tanto crees eso, solo diles lo que haremos y ya. Yo seguiré pendiente de mis propios hombres. Al depositar su mano en el hombro de Shao, corriéndolo hacia un lado con cierta brusquedad, el paso de Takeda no se detuvo. Siguió caminando, firme en su intención por dirigir a todos sus hombres hacia su nuevo destino. No sin antes, recabar toda la información que pudieran tener los capitanes. Eran los hombres de mayor rango, y por ende, los más próximos a recibir noticias o informes sobre los avances del ejército del general Bujin. Al menos, cuando todavía estaban en posesión del muro de Juren. Con la esperanza de que pudieran darle algún detalle sobre la última comitiva que se les envió, o cualquier otro dato de información que sirviera a sus nuevos propósitos, el joven fue con ellos. Por desgracia, no le dieron nada de valor. Perdidos, balbuceando incoherencias, con sus cabellos despeinados, no tenían la apariencia que debería tener un oficial de su rango. Sin ninguna arruga que surcara sus facciones faciales, o algún vello que se asemejara a una barba, todos aparentaban ser muy menores. De entre los 4 militares, solo uno formuló palabras entendibles, y afirmó que la única autoridad a la que le llegaban esa clase de noticias, era a su coronel a cargo. No se le veía por ningún lado. Con las manos vacías, Takeda estuvo a punto de retornar con su pelotón, cuando de pronto, los gritos de una voz que conocía lo alertaron a él, y a prácticamente todo el campamento. Todos, escuchen. Decía Shao, parado encima de una gran roca, consiguiendo que fuera visto por todos sus espectadores, que iban en aumento. Me llamo Shao. Soy del 10º pelotón, del 8º batallón. Mi sargento quiere ir al Templo Aire del Norte, porque cree que allí se dirigió el general Bujin. Estamos a punto de salir, así que, si alguien quiere acompañarnos, puede venir. ¿Qué rayos está haciendo? Se preguntó Takeda. La bochornosa escena que montaba le generaba una enorme vergüenza ajena. No consideró que tomaría eso, de decirle a todas las demás tropas su próximo movimiento como algo literal, y ahora que lo veía suceder, la idea de dejar atrás a Shao se le cruzó. Entendía que sus intenciones eran buenas, y que solo quería hacer lo correcto, pero la forma en la que se exponía no irradiaba ninguna pizca de confianza. Su lenguaje corporal, su cara, incluso la forma en la que hablaba, no daba la impresión de ser alguien confiable. Se le oía nervioso, en un tono un tanto agudo, y sus brazos los mantenía pegados a su cuerpo. Características típicas en personas no acostumbradas a hablar en público, y mucho menos ante tantas personas. En eso, sus miradas se cruzaron. Los labios del orador formaron una sonrisa, y el joven sargento, supo de inmediato que el muy tonto estaba a punto de hacer algo que no le gustaría. Ese es mi sargento, reveló, señalándolo con el dedo, su nombre es Takeda, y si se fijan un poco, tal vez les suene de algo. Por supuesto, al convertirse en el centro de atención, Takeda maldijo a Shao en sus adentros. Mientras que los soldados, al observarlo detenidamente durante unos instantes, dieron paso a susurros no muy bajos como para que no pudieran entenderse. ¿Es él? Sí, estoy seguro. Yo lo vi justo cuando saltó del muro. No, no puede ser. Luchar cara a cara con el gigante. Nadie tendría tanta suerte como para salir vivo de esa. Primero en el cuello, después un derechazo, y después, ignorando las voces, nuestro protagonista caminó hacia su estúpido subordinado y lo jaló de su uniforme. Llevándolo hasta donde su pelotón lo esperaba, lo empujó junto con los demás, y les preguntó: ¿están listos? Todos asintieron. Sin nada que decir, inició con otra caminata, esta vez, seguido por sus hombres.
atravesando todo el campamento, bajo las curiosas y atentas miradas de los hombres que pasaban de largo. Poco a poco, otros más se les sumaron, acrecentando sus números a una enorme velocidad. Takeda no quiso presenciar eso, porque le disgustaba que al final, muy a su pesar, resultara que el idiota de Shao tenía razón.